Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para dar este tiempo al Señor y me acompañan a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado, Señor. Te bendecimos, Señor, porque creemos que solo tú eres el que nos habla, Señor. Te creemos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por tus misericordias de cada día, Señor, porque nos permitiste ver la luz este día, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades. También te pido, Señor, por las personas que están pasando quebranto de salud, que tu paz llegue hacia ellos, Señor. Te pido, Señor, que cierres mis labios, Señor, y que yo hable solo lo que tú quieras que yo hable, Señor. Que toda cosa humana, Señor, que quiera salir de mí, tú lo detengas, Padre. Yo te hago, Señor, de este lugar. Te bendigo por este privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra. Te bendigo, Señor, y gracias por lo que ya están reunidos, Señor, y por los que vienen en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Si gustan, vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se pueden sentar, por favor. Gracias. Aquí, para ponerles un poco de contexto, aquí está hablando Pablo a las iglesias de Efesios, haciendo énfasis en que deben cambiar su forma de pensar y ser honestos. Habla sobre una muestra de cómo tiene que ser la iglesia universal. Enseña cómo deben ser unos hacia otros. ¿Por qué se las estará diciendo? Ya nos ha compartido el pastor esta palabra. Y el tema de ahora es la misericordia hacia el prójimo. Leamos también, por favor, Efesios capítulo 4, el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto también nos enseña que tenemos que quitarnos como las cosas negativas, y si realmente nosotros queremos mostrar misericordia al prójimo, pues todas esas cosas nos evitan. Y una de las cosas que nos lleva a tener misericordia unos con otros es el perdón, que de eso ya nos platicó Mami sobre el perdón. Pero es también una de las razones cómo podemos nosotros ser misericordiosos si perdonamos. Aquí también tenemos que ser nosotros así como Dios nos ha tratado. O sea, día a día pues el Señor muestra su misericordia a cada uno de nosotros. Y Él me decía, así como yo les muestro misericordia, ustedes también deben mostrarlo unos con otros. Quizás algunas personas no lo logremos entender o no sepamos que la otra persona está haciendo. Y me pasó algo curioso justo ahorita que yo venía en camino, saliendo del trabajo. Venía pensando en el tema, le venía hablando al Señor. Y hay una calle que para mí es un solo sentido. No sé si hoy, como ahí por el Parque Ucucatlán, no sé si ahora que remodelaron, cambiaron eso. Pero se me atravesaron dos vehículos. Y cuando yo los vi que venían de frente, mi mente, mi humanidad me decía, ponete en medio y que no pasen. Y yo decía, y mis adentros, o el Señor me decía, ajá, y el tema que vas a dar ahora, y la misericordia. Y yo, sí, Señor, tienes razón. Entonces me hice a un lado. El primer carro salió de una empresa, pero era un carro grande. Yo decía, o me raya o yo lo rayo, dije. Pero logramos como hacernos a un lado los dos y pasamos. Pero del lado que viene como del gimnasio para abajo,
Vaya, dije yo, a él se lo perdono porque venía saliendo de una empresa casi que en medio de esa calle. ¿Va? Pero más adelante, cabal, cuando usted viene al gimnasio, en esa calle no se puede incorporar, según yo, pero no sé si han cambiado esa calle. Y se metió el carro y lo mismo me pasó. Y yo, no, no señor, algo me estás probando, dije yo. Y me hice a un lado y ahí sí, los dos pasamos y todo. Y el señor que yo dejé pasar era un ex jefe que yo tenía. Y solo bajó la ventana y me dijo, siempre te he conocido así, me dijo. Y yo, si supiera, dije. Entonces, el Señor ahí me venía hablando pues de este tema y mostrar misericordia, pues o sea, yo tenía dos caminos, o me quedaba en medio, enojarme, pelear, quizás que ni hubiera pasado todavía, o dejarlo pasar. A veces cuando vamos en el vehículo, me dice mi esposa, para tener un accidente se necesitan de dos. Y todo eso se me vino a la mente. Bueno, yo si es de discutir, pues ahí están las dos personas, pero yo mejor me hice a un lado. Y me decía el Señor, ahí estás mostrando misericordia a gente aún que no te conoce, me dice. Y con la gente que tú conoces, ¿cómo muestras misericordia? Y yo le decía, tienes razón, Señor, o sea, hay muchas cosas que yo tengo que cambiar todavía, estoy aprendiendo. Y pues solo le pido que me guíe y mostrar misericordia. Y les voy a dar un ejemplo. Y para eso vamos a leer Éxodo 34:6. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Para ponerlo un poco en contexto, en este versículo Moisés revela el verdadero carácter de Dios, que es la misericordia. Acá nos muestra unos atributos de Dios como la compasión, el amor, la paciencia y la gracia. ¿Y por qué dijo Moisés estas palabras? Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 32, versos 7 al 11. Aquí para un poco, antes de leer el versículo 7, aquí es donde está Moisés hablando con Dios y Dios ya le había dado las tablas del testimonio. Y en lo que estaba Moisés hablando con Dios, pues allá el pueblo allá abajo estaba haciendo ya su ídolo, su becerro. Y entonces en el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Acá como podrán ver, aquí a Dios está como mostrando su ira hacia el pueblo. O sea, él ya lo vio lo que están haciendo. Y sigue diciendo en el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y en el 10 dice, ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Y aquí ya vamos a ver cómo Moisés intercede por el pueblo y aquí nos puede mostrar él como misericordia hacia el pueblo y para que Dios no lo destruyera. Y en el 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y aquí, solo así como nos dice el pastor, congelemos esta imagen que en este momento está Moisés hablando con el Señor y diciéndole de que sí, que el pueblo está haciendo algo malo, pero Moisés le dice de que
que no encienda su ira contra el pueblo. No me he salido todavía del tema. Aquí lo que les estoy mostrando es cómo Moisés estaba pidiendo por sus hermanos. Y aunque el Señor le había dicho a él de que estaban haciendo algo malo, él todavía, o sea, yo le digo al Señor, cómo Moisés se atrevió a decirte no hagas nada, todavía no los mates o que no los matara, sino que pidiendo misericordia por ellos. Y en el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces aquí ya como que Moisés lo convenció y le dijo de que está bien, que no iba a hacer nada. Y ahí fue cuando ya Moisés descendió con las 2 tablas escritas por ambos lados, y dice que las tablas eran de Dios. Aquí pueden ver cómo Moisés abogó, y el Señor me decía, así como Moisés abogó ese momento por el pueblo, tú puedes mostrar misericordia. Quizás la persona no se debe enterar o no nunca se entere, pero tú intercediendo u orando por esa persona estás mostrando misericordia. Sea quien sea, me dijo, pase lo que pase, te hayan o no te hayan hecho algo, tú siempre tienes que interceder, aún por lo que algún día conociste, me dice, porque tú ya estás en otro camino y ellos quizás todavía con tu oración pueden llegar a conocerme, me decía el Señor. Es que hay una parte donde ya llega, cuando ya Moisés está descendiendo del monte. Se recuerdan que él oró, abogó a Dios para que no les pasara nada. Cuando él ya va de regreso, ya llegando a donde está el pueblo, se enoja, y lo primero que hace es que reúne a 2 de los que le ayudaban a él y les dice que empiecen a matar a los hombres y a los niños. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo aquí? Le digo yo, en un momento él pidió misericordia por el pueblo, tú perdonaste, pero él bajó enojado y decidió matar a la gente. Entonces él me decía, es lo que sucede cuando ustedes se enojan, me dice. Cuando ustedes se enojan pierden la visión de que ya perdonaron y ya no muestran misericordia. Y yo le digo al Señor, pero ¿por qué Moisés los mató? Pues sí, me dice, por enojo que él sintió en ese momento, a pesar de que yo ya perdoné al pueblo, él hizo eso. ¿Y por qué lo hizo? Es por un arranque de enojo. Eso me quiere decir de que nosotros, al enojarnos con alguna persona, podemos dejar de interceder y ya no mostrar misericordia. Y les voy a contar un pequeño testimonio que me pasó hace 2 semanas con esto de la misericordia. Yo tuve un viaje a San Miguel, fue un jueves. En mis planes ya estaba a qué horas iba a salir, a qué horas iba a regresar y a qué horas iba a estar yo aquí. Íbamos en el camino y le conté a mami y le conté a mi esposa de que 2 semanas antes de ese viaje yo había tenido un sueño y que me accidentaba. Y las personas que iban conmigo, 2 morían y nosotros otros 2 lesionados, íbamos 4 en el vehículo. Pero yo me quedé hasta ahí, que esa fue un sueño o una pesadilla, no sé, hasta ahí me quedé. Pero resulta que a las 2 semanas que ya fue el viaje, ya íbamos llegando al tránsito, y antes de llegar al tránsito, me acuerdo que pasé por una calle y me recordé de ese sueño, igualita, la misma calle, iba en el mismo carro y las mismas personas. Cuando yo vi esa calle, yo le dije al Señor, le digo, esto ya lo viví, le dije yo. Y lo que hice fue de que iba como 80, empecé a bajar velocidad. Y cuando ya llegué al tránsito, me acuerdo que pasé por una calle donde había un montón de árboles. Y al ratito, en un segundo, escuché un ruido en la parte de atrás. Y le digo a uno de mis compañeros, oigan ese ruido, les dije yo. No, me dijeron ellos. Y bueno, dije yo, si oigo un ruido y me voy a parar. Y cabal que yo me parqueo, logré meterme así como a una tipo calzada.
y la llanta de atrás se había reventado. Ah, bueno, dije yo, la voy a cambiar. Pero cuando yo ya quise cambiar la llanta, yo no sé si fue el calor o la llanta ya estaba, ya había terminado su vida útil, pero toda se rajó, la llanta, literal. Y bueno, puse la de repuesto y dije yo, tengo que conseguir otra porque no puedo andar con la de repuesto porque es más pequeña y todavía me faltaba media hora de camino. Pero lo que les quiero decir aquí, lo que me pasó es, yo no andaba dinero, yo no andaba dinero ese día. Sí lo andaba en la tarjeta donde nosotros nos depositan, pero ahí no hay ni un cajero, no había nada. Pero como a las 3 cuadras que avanzamos, estaba un taller de llantería y era grande. Y cuando yo me acerqué y quizás los muchachos me vieron la llanta de repuesto, se le explotó, me dice, se le arruinó la llanta, me dijo. Yo, sí, le dije. Y yo en mi mente, ¿y cómo supo que se me arruinó? Porque otros dicen, se le pichó, pero él de un solo me dijo, se le arruinó. Sí, le dije yo. Bueno, a todo esto, sí me acuerdo que andaba monedas como para pagar que la arreglaran, pero me decía el señor, no, me dice, aquí hay que cambiarla, me dice. Vaya, cambiémosla. Y dije yo, quizás aquí aceptan tarjeta, dije yo. Y le dije que me la cambiara y yo bien confiado. Y me dice, ¿pero anda efectivo? Me dice, no, le digo, solo ando tarjeta. ¿Y de cuál anda? Y ya le dije de cuál banco era. Y me dice, vaya, me dice, aquí me dice, solo aceptamos efectivo, me dice. Pero uno de los muchachos se lo puede llevar al centro, que era como a 20 minutos. Y ya desviándome de donde tenía que llegar, me fui por otra calle. Bueno, me llevaron, mis compañeros se quedaron ahí y solo veían de que yo hablaba con los mecánicos y todo. Nunca les dije nada. La cosa está de que llegamos al pueblo o al centro del pueblo y resulta de que no había de ese cajero. Y me dice el mecánico, sí, ya me acordé que de ese no hay aquí. Entonces lo que yo hice en ese momento, imagínense cómo son las cosas. Eso eran como, yo tenía que estar en San Miguel, en el centro, 9:30 por tarde. Eran las 10:30 y yo por otro lado. Y la cosa sabe que el teléfono ya se me estaba descargando porque a puro Waze, y yo iba a puro Waze, se me estaba descargando y solo a uno de mis compañeros le logré escribir y les dije, estoy en el centro del tránsito por cualquier cosa, porque hasta ellos pensaron que quizás me querían secuestrar, que no creía, pero todo puede pasar. Bueno, lo que les quiero contar es que no había ningún cajero y cuando yo llego allá empezaron a hablar con el jefe que estaba ahí y él me decía, mire, me dice, pero nosotros, ¿sabe qué hicimos? El que le digo, que revisamos la otra llanta del otro lado y hay que cambiársela también porque no le va a aguantar. Y yo le dije, enseñe, le dije, y empecé yo a revisar la llanta y sí, ya se veía como lisa y dije yo, bueno, fue descuido mío. Porque sí, un día antes yo revisé aceite, agua, el aire, pero no vi cómo estaban físicamente las llantas. Bueno, fue descuido mío, dije yo, no sé qué. Bueno, al final ya tenía que comprar 2 llantas. Ya me habían puesto una. Y yo digo, yo como les digo que la quiten porque hasta le metieron una grasa, alinearon, hicieron balanceo. Y yo, ¿y ahora cómo hago? Bueno, a todo esto solo me alejé del carro y empecé a pensar, a pedirle a Dios, a ver a los lados. Pero es aquí donde yo les quiero mostrar la misericordia que el Señor mostró a través de mis compañeros. Y eso me pasó, quizás hasta cierto punto fue orgullo, pudo haber sido orgullo de no decirles nada. Pero se me acercaron los otros 3 compañeros y me dijeron, Edgar, ¿y qué pasa? Me dijeron, ¿por qué no veo que nos movamos? Y ya les conté yo. Pues ahí andaba. Esto no lo corten porque si quiero, si algún día ellos lo ven, quiero darle las gracias por lo que ellos hicieron. Mi jefa me dijo, porque iba mi jefa con nosotros y me dijo, Edgar, pero ¿por qué no nos dijo nada? Me dice, usted sabe que puede contar con nosotros. Y sabe que hicieron los tres reunieron el efectivo para poder pagar las llantas. La cosa está de que solo teníamos para una. Solo reunimos para una. Entonces,
con lo que yo tenía, digamos, en la tarjeta, más mi jefa me dijo, no, Edgar, me dice, veamos cómo podemos solucionar. Bueno, la cosa está de que intentamos hablar con el jefe o con el dueño del taller y al final nos aceptó que hiciéramos una transferencia de ahí como en línea. Pero lo que a mí me sorprendió fue de que mis compañeros, pues si yo sin pedirles, sin decirles nada, pues de ellos nació. Y ya tenía, quizás ellos preguntaron en lo que yo andaba en el centro, preguntaron y ellos me dijeron que ya tenían reunido lo de la llanta, más no sabían que eran 2 llantas. Pero ahí pude ver yo la misericordia de Dios a través de ellos. O sea, ellos me mostraron misericordia. Y ellos me preguntaban que por qué yo no les había dicho nada. Y la verdad que yo les dije que por pena no les había dicho nada. Y el Señor me decía días después de eso, de que cómo yo voy a ver la misericordia, o sea, si no dejo que las demás personas actúen. Y sí fue una lección para mí, pues para empezar, el sueño que tuve. Y uno de mis compañeros, antes del viaje me venía diciendo, yo no quiero ir, me decía, yo no quiero ir, o vayamos otro día, cambiemos el día. Y bueno, y una mujer era la que me decía eso, y yo decía, o sea, el Señor le estaba revelando a esta persona que quizás no teníamos que hacer el viaje. Ahora cuando ella me dice, mire, vamos a cambiar el día, cambiémoslo, le digo, ya no insisto en ir. Pero ahí pude ver yo la misericordia de Dios a través de ellos. Y pues al final el dueño me dijo, desde un principio me hubieran dicho, y para no poner en mal a los otros señores, ahí mostramos nosotros misericordia. Sí, no se nos había ocurrido, pero sí habíamos dicho que sí se podía hacer transferencia. Y nos habían dicho que no, quizás el efectivo quería. Bueno, lo que pasó ese día, como a la hora quizás, bueno, llegamos tarde a San Miguel, llegamos tarde y teníamos que pasar a 4 tiendas. Bueno, el hermano Marlon sabe que cuando se va allá hay que ir hasta Usulután. Y lo logramos, fuimos hasta Usulután. Lo que no logré fue venir a la iglesia. Y es lo que me tenía un poco triste quizás, porque yo ya había hecho mis planes. Bueno, la cosa está de que como se alargó tanto el tiempo, hay una compañera que ya vive adelante de Apopa, por el pericentro. Eran las 7 de la noche y yo venía por el Jaguar quizás. La cosa está que ella, donde ella vive realmente, ya el transporte de ella había dejado de pasar. Entonces yo dije, bueno, dije, Señor, le digo, voy a ver cómo hago para mandar mensajes, porque ya el teléfono 1% andaba, me duró 1 hora ese 1%. A como pude le mandé mensajes a mi esposa que andaba por allá, le escribí a mami. Y bueno, cuando estábamos en Jaguar, decidí, bueno, el Señor me dijo, bueno, me dice, ya no llegas a tiempo, me dice, a la iglesia. Entonces hace algo, me dice, mostrar misericordia. Primero fui a dejar a un compañero cerca de Santa Tecla y después bajé a Popa. Y después subí por Metrocentro. Y le digo, bueno, Señor, le digo yo, la verdad que sí, le digo, si ellos me mostraron misericordia, lo menos que yo podía hacer es mostrar también misericordia. Solo que la de Apopa no la fuimos a dejar hasta donde era, porque solo la dejamos en Plaza Mundo de Apopa y ahí como que faltaban 40 minutos, no sé para dónde, pero que ahí ya le iban a llegar a traer a ella. Entonces ella nos dijo, aquí déjenme. Pero sí es una buena lección para aprender a mostrar misericordia con una de esos compañeros que fue conmigo. No es que estemos discutidos ni nada, pero sí no nos hablamos mucho. Entonces digo yo, o sea, realmente le digo, Señor, personas que uno ni se imagina, ni que uno piensa, puede ayudarnos y sí fue una lección grande para mí ese día. Y una de las cosas que aprendí es que los martes y los jueves no viajar lejos. Bueno, esa es otra cosa, que mis jefes saben de que yo vengo a la iglesia y nosotros ya hicimos todo el horario hasta que termine diciembre para viajar a las tiendas. Y mi jefa se me acercó y me dijo, Edgar, me dijo, revise el calendario de los viajes, me dice, porque los martes y los jueves los cambié para que vayamos solo aquí a San Salvador, me dice. Y le digo, pero ¿y por qué los movió? Le digo yo.
porque yo sé que usted va a la iglesia, me dice, y no quiero, me dice, que por ir allá o porque vayamos lejos, usted no vaya. Entonces ahí otra vez pude ver la misericordia y, y pues he agradecido con Dios que quizás yo no hablo mucho en el trabajo, pero a veces quizás reflejamos nosotros lo que realmente somos y si me muestran misericordia, pues porque yo no voy a mostrar misericordia y tratar quizás de, eso es para mí, no enojarme ya con las personas, sino justificar pues y saber por qué actúan así y siempre mostrar misericordia. Y cómo podemos ser misericordiosos con el prójimo. Y una de las acciones es sembrar. Yo a veces le digo a mi esposa, sembremos, le digo, el Señor ha despertado en nosotros sembrar y le digo yo, tenemos que ser dirigidos, le digo, por el Espíritu Santo y sembrar, pues le digo yo, porque así también es como nosotros mostramos misericordia, sabiendo o no sabiendo lo que está pasando el prójimo o el hermano, pues es una de las formas que podemos mostrar misericordia. Y otra es que quizás si no podemos monetariamente o con algo, una palabra, hablarles a los que no han venido o los que no pueden venir, preguntarles por qué no pueden venir y interceder por las personas. Últimamente el Señor me ha puesto por quienes orar. No voy a decir quiénes, pero si el Señor me dice, ora por esta persona, y le digo yo, está bien, Señor, tú mandas, tú me guías, le digo yo, y es una de las formas que puedes mostrar misericordia. Me dice, quizás la persona nunca sepa, me dice, pero tú lo puedes hacer, me dice, así como nuestros pastores interceden por nosotros día a día, podemos hacerlo nosotros también. Y quizás no es necesario que la persona sepa, pero sí mostrar esa misericordia, pues orando unos por otros y ayudándonos. Quizás tampoco nos vamos a andar diciendo me falta esto o no tengo esto, sino que con la guía del Espíritu Santo pues podemos saber quién está pasando alguna necesidad y mostrar misericordia, dando palabras de ánimos. Hay muchas personas que están pasando quebranto de salud, pues, y un mensaje o una llamada, creo que es como mostramos misericordia. Y lo principal es perdonar. Para mostrar misericordia tenemos que perdonar si nos han hecho algo, pues, y yo sé que a veces las personas no nos van a entender o van a seguir enojados con nosotros, pero mostremos misericordia y bendecir a esas personas, bendecirlas y tratar de que no caigamos nosotros o que el enemigo nos llene la cabeza, se puede decir, de sus mentiras, y mostrar misericordia. Solo eso podemos hacer y interceder por cada uno de nosotros, orar y pues ya el Señor, no sé si al final esa persona que está enojada con nosotros pues se va a acercar y quizás la oración nos puede acercar pues a esa persona y orar por ella y saber pues que el Señor, así como Él nos muestra misericordia, pues nosotros también podemos mostrar misericordia y saber que Él está con nosotros y interceder por esas personas. Y por eso es que me llamó mucho la atención en Efesios capítulo 4, lo primero que leímos es: y sean llenos de misericordia unos con otros, con compasión, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Quizás esto es como el Señor hablándonos. Yo sé que en este tiempo, pues, por las circunstancias, a veces todos tenemos más, y quizás este mes donde más quizás damos cosas o regalamos, sembramos, pero el Señor me decía, tienen que ser todos los días, me dice, no solo este mes, todos los días, me dice, tienen que mostrar misericordia, así como yo se las muestro a ustedes. Y eso que nosotros a veces hacemos cosas que a Él no le agradan, pues, y que Él sabe, y aún así tiene misericordia de nosotros, como nosotros no podemos tener misericordia de los demás.
Eso es, hermanos, lo que el Señor me habló para ustedes este día. Sinceramente le digo que yo soy el primero que ha aprendido, he visto tanto la mano de Dios, esa misericordia a través de mis compañeros, cambiarme los horarios de los viajes, porque sí habían unos viajes que estaban un poco pesados. Sí, solo para decirles que los viajes que yo tenía que hacer a Santa Ana, tenía que ir hasta Huachapán. Y una vez lo hice y vine como a las 9 de la noche y hasta eso me movieron esos días. Si voy a Santa Ana, solo a Santa Ana, ya no voy a otro lado. Si voy a Metapán, solo a Metapán. Pero es la misericordia de Dios y le digo yo, bueno Señor, le digo, si tú me das misericordia en eso, yo voy a mostrar más misericordia con mis compañeros de trabajo, porque sí soy un poco apartado, pero hoy ya no participo de sus cosas, sino que ser un poco más, no muy serio, digamos, no muy serio, pero ahí voy, ahí voy. Y eso, hermano, es lo que el Señor traía este día para ustedes. Para mí fue una gran lección, créanme, ese viaje nunca se me va a olvidar. Hoy si sueño voy a consultar, porque no fue casualidad ese sueño, no fue casualidad. Y pues otro ejemplo perdón que me pase, de la misericordia de Dios, el otro carro que tenemos, el anaranjado, yo ya hace días le venía escuchando un ruido y lo comenté con el hermano Marlon y él me dijo, yo creo que es esto, me dice. Lo consulté con mami pues y pedí consejo de qué podía hacer y pues lo metí al taller el día de ayer. Y justamente lo que me había dicho el hermano Marlon, eso era en una de las llantas, pero ahí me mostró, ahí pude ver dos misericordias, pude ver la misericordia de Dios y del dueño del taller, porque me dijo de que a tiempo, ese vehículo es el que yo más ocupo para hacer viajes largos, el anaranjado, y me dice el del taller, si usted, mire, me dice, le voy a hablar con la verdad, me dice, lo trajo a tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Me dice, porque las tijeras de adelante, las dos, me dice, estaban a punto de quebrarse, me dice. Yo sé que usted hace viajes, me dice, ¿qué tal si se hubiera ido en este vehículo esta semana? Me dice, no sé qué hubiera pasado, me dice. Y le digo yo, gracias, le dije yo, pero y él me pasó como el presupuesto y le digo yo, vaya, déjeme revisar el susto, le dije. Y me dice, mire, me dice, con sí o sí, me dice, le tengo que hacer esto, me dice. O sea, yo sé que le pregunté si lo hacíamos o no lo hacíamos, pero yo lo voy a trabajar, me dice. Pero no se preocupe por pagarme, me dice. Ahorita no me pague, me dice. Se lo voy a arreglar, úselo, pruébelo y después nos arreglamos, me dice. Y digo yo, Señor, le digo, si es una persona fuera de aquí, le digo, porque Él me muestra eso, le digo, es misericordia, me dice, quizás tú no te has dado cuenta, me dice, pero hay ciertos momentos en que tú has mostrado misericordia, me dice, y ni cuentas te has dado, me dice. Entonces, es la misericordia que Él te está mostrando, me dice, y la misericordia que yo tengo contigo, que te he cuidado, me dice. Y yo le digo, sí, Señor, tienes razón, y procuro con el dueño del taller ser puntual. Y le digo al Señor, provéeme, le digo, porque Él está haciendo un gran esfuerzo, le digo yo, y no puedo ser yo menos que cancelarle a tiempo lo que él, la verdad es que Él no me pone cantidad, Él no me pone cantidad. Y eso fue ahora. Llegando a la casa me escribió, me llamó y me dijo de que no me preocupara por el pago. Y quieras o no, pues un alivio, sí sé que tengo que pagarlo, pero ya el Señor, Él sabe qué hará en su misericordia. Y hoy sí, hermanos, eso es lo que traía para ustedes. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Señor, por tenerme con bien, Señor. Ayúdame, Padre, a ver las señales que tú me mandas, a no dudar, Señor, que tú eres quien me está hablando, Padre. Gracias, Señor, por las personas que pasan a mi alrededor. Bendícelas, Señor, prospéralas, Señor. Protégelas, Señor, de todo mal, Señor. Tanto las que están aquí, Señor, en la iglesia, como
en mi trabajo, Señor. Yo te pido por esas personas para que tú las guardes, Señor. Bendícelas, Padre, porque cada una de esas personas me enseñan, Señor, a ser una buena persona, a seguir más en tus caminos, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, por las ofrendas de esta iglesia, Señor. Sabemos que tú las multiplicas, Padre, y que todos los compromisos de esta tu casa, Señor, son cumplidos, Señor. Son pagados a tiempo, Señor, por la dueña, Señor, de este local, Padre. Bendícela día a día, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén.